Bueno, y en caso de que realmente tengas la capacidad para escribir y realmente te guste, aparte, lo que podemos hacer para escribir un tema nos dice lo siguiente, o para relatar algo, en este caso, que es la manera más sencilla o hacer un relato, nos dice lo siguiente. Primero, hay que elegir el tema o hecho relatar, es decir, saber qué es de lo que queremos escribir y contar, que eso también es muy importante y de lo cual también tenemos que saber un poco respecto al tema, porque si vamos a escribir de algo que no sabemos, pues vamos a estar diciendo puras cosas sin sentido y de las cuales a lo mejor no nos entiende. O puede ser que también salga una obra chida y maravillosa, pero te recomiendo que realmente relates de algo que te guste y de algo que realmente tú entiendas para que así tú lo hagas entender a las demás personas. Otro también tienen claro quién es el narrador. Recuerda, tenemos primera, segunda y tercera persona. Así que tú mismo también tienes que dejar dentro de la historia quién va a dirigir este tipo, quién las va a contar. Porque no puedes a lo mejor causar de que primero, primera, luego tercera y así sucesivamente, porque eso puede causar confusión dentro de el texto. Y recuerda como normalmente te lo dije en anteriores diapositivas, nos dicen que realmente es muy raro cuando se meten más de dos narradores, que se recomienda que solo sea uno dentro del relato porque realmente es algo muy simple, muy conciso. Y es por eso que realmente se llega a confundir al lector por lo mismo de que no se metan personajes a diestra y siniestra y no se maneja más información extra, sino que realmente la que contiene ahí es la necesaria. Asimismo, también las características, es decir, otorga a tus personajes características distintivas para que tus lectores puedan identificarlo. Es decir, algo que sea distintivo y algo que en cuanto lo leas los puedes identificar, los puedes diferenciar de unos de otros. Que no batalles en comparación de explicaciones muy detalladas, muy a largo plazo, porque realmente, es como te lo dije, el relato no es su funcionalidad hacer eso, o no es sus características propias, sino que algo sea muy simple, sin tantos detalles que nos ayuden a entender a un personaje. Por otro lado, también agregarle un personaje principal, es decir, alguien en torno al que va a girar el relato. Como cuando sucede la historia, aquí presenta sus personajes principales o personajes. Es decir, también en qué momento sucede y cuándo sucede. También le tienes que agregar eso para que se entienda en qué contexto se está dando, en qué situación y sobre todo en qué tiempo. También eso es muy importante, la temporalidad dentro de una historia. A su vez, ¿cuál es el suceso a resolver? Es decir, ¿cuál es la problemática? Recuerde que tiene que ser algo muy simple, muy sencillo, no muy elaborado. A su vez, también tienes que se resuelva este caso, no lo tienes que dejar inconcluso. Es decir, que se resuelva en este caso la problemática que se pretende manejar. Pero también, como te digo, de manera muy sencilla. Por último, le tienes que poner un título al relato. Trata de que ese título sea atractivo en cuanto lo ven las personas y que también se relacione con el tema, porque recuerda, el título es el que va a atrapar a las personas y es el que va a hacer que se acerquen y por ende también va a hacer que lean las hipnosis que tú tienes y a su vez esto conlleve a que lo terminen de leer el libro o que realmente en cuanto lo vean lo quiten a un lado o lo avienten. Realmente un título tiene que ser muy interesante para que atrapa al lector en cuanto lo note. Recuerda también eso es muy importante. A su vez también trata de que ese título lo puedas compartir con alguien más para que en cuanto lea el título te diga, ah, pues mira, yo cuando leo el título yo entiendo esto. Y a su vez tú digas, ah, pues sí, realmente yo quiero comunicar con esto. O que también te dé te ayude también a cómo mejorarlo también el comunicarlo con otro tipo de personas o al público al que va dirigido. Este también es muy relevante e importante porque así te ayuda a comprender si el título es adecuado. Tienes que hacer cambios para que realmente se entienda de lo que va a hablar tu historia o en este caso tu relato. Así también revisa y corrige. Es decir, que realmente no porque tenemos que decir que ya esté todo bien hecho, sino que realmente nosotros necesitamos de, en este caso, una y otra vez leerlo y releerlo para no equivocarnos en la ortografía, en la redacción, en que realmente la historia sea entendible, que sea concisa, en no dejar información al aire, es decir, que realmente la información que contenga se explique, que realmente no se deje al azar, que los personajes sean conectados con la historia, que realmente sea muy simple, que no voy a confundir al lector, es decir, esto también todo un proceso, no crees que realmente los escritores en cuanto se les ocurre la idea la escriben y ya la tienen, no, es un proceso largo de duración, que también sus editores les pueden hacer correcciones o como te lo digo, se lo dan a personas
también son académicos o que saben del tema, los leen y les dan observaciones, les dicen que cambien, que quiten, o a lo mejor que agreguen, o realmente que haya una continuación o algo por el estilo. También eso es importante entre los escritores. A veces son muy envidiosos, pero la mayoría del tiempo también comparten sus historias con también otro tipo de escritores que también les hacen observaciones pertinentes y los hacen hacer grandes tipos de textos literarios, ¿sale? Entonces también eso es importante, que tú también analices y reanalices otra vez tus relatos, o en este caso tus historias, porque también es importante echarle un vistazo y sobre todo corregir tu texto para que sea entendido y sobre todo llegue al público, en este caso, como la manera que tú quieres que llegue. Y a su vez también tenemos en este caso tipos de relatos, y aquí nos dice los tipos de relatos que contienen, o más bien cuántos tipos de palabras contiene un relato para decir qué tipo de relato es. Por ejemplo, el relato largo dice que contiene más de 7500 palabras y menos de 17500. A su vez también el relato corto, ese es el relato largo que te digo, y el relato corto nos dice lo siguiente: contiene más de 200 palabras y menos de 7500 palabras. Y el microrelato en este caso contiene más de 5 palabras y menos de 200 o 300 palabras. Y el nanorrelato contiene más de 3 palabras y no rebasa las 150 palabras. Es decir, hay diferentes tipos de relatos, tú decides cuál puedes escribir, siempre y cuando te basante en esas características o este rango de palabras que contiene cada uno de ellos. Como te digo, los relatos suelen ser muy cortos y muy concisos, y es importante que también te enfoques en eso, si es que realmente a ti te interesa y te gusta escribir. Y por último, no es cierto, no hagas caso. Es decir, que realmente nosotros, en este caso, tenemos la habilidad de escribir o no la capacidad de escribir, y asimismo también te guste o no los intereses. Es decir, que cada uno puede decidir si realmente escribir un relato o a su vez escribir otro tipo de texto. Es como te lo dije, te lo adelantaba, cada uno tiene diferentes tipos de capacidades y habilidades que se les desarrolla. Y a su vez, si esto se te desarrolla, pues bueno, continúa leyendo para adquirir más vocabulario y a su vez más sinónimos que te ayuden a no ser tan repetitivo y a tener un estilo, porque recuerda, cada uno de los escritores tiene su propio estilo. Si bien aprenden de los otros, pero cada quien va formando su propio estilo. ¿Y eso cómo lo vamos conociendo? Siempre y cuando nosotros escribamos y sobre todo que se nos dé. De lo contrario, realmente, si no te gusta y no se te da, solo te invito a que realmente veas ese tipo de características que puede contener tu texto, el que tú lees, si es que te gusta leer, para que a tu vez así lo puedas comprender y saber, ¿por qué puso esto? O ¿por qué es tan corto? O ¿por qué realmente no mete otro tipo de personajes? O ¿por qué tiene esas diferencias? Pues es por eso, porque realmente cada uno de los tipos de texto que contenemos o que realmente sabemos tienen diferentes tipos de funciones, tienen diferentes tipos de finalidades y por ende tienen diferentes tipos de características. No todos son iguales, cada uno es diferente y cada uno tiene que ser entendido conforme a lo que él pretende. Recuérdalo eso también, ¿sale? Que hay diferentes tipos de textos y por ende tienen diferentes tipos de funcionalidades. Y eso es a lo que quiero llegar con esto, o más bien con este meme. Ahora sí que ya depende de ti si realmente tú quieres escribir y tomar esta información acorde a que te sirva algo útil, ¿sale? No es necesario, pero como te digo, sí es importante que nosotros sepamos cómo comunicarnos o la manera de cómo darnos a entender. Creo que eso ya es mucho de ganancia, porque realmente hay muchas personas, o te suele pasar, que no saben cómo comunicar, ni mucho menos un texto académico. Ahora imagínate sus sentimientos, sus emociones, y es algo todavía más complicado. Aquí lo interesante con lenguaje y comunicación o con relatar cosas más allá de lo académico y más allá de lo que te esté enseñando, es que tú mismo puedas relatar cierto tipo de acontecimientos que te suceden y sobre todo que se los puedas transmitir a otras personas. Como te digo, ya es mucha ganancia eso. Bueno, y sin más, espero que te haya gustado el tema de hoy y sobre todo que puedas poner en práctica esto que realmente te enseño. Recuerda que hay diferentes formas de escribir, diferentes formas de los usos del lenguaje y sobre todo diferentes maneras de expresarte. ¿Sí? Bueno, sin más, espero que no tengas dudas y si tienes algún tipo de comentario o aclaración, me gustaría que me lo dejes en los comentarios y sobre todo en un posterior tiempo aclararte esa incógnita que tengas. ¿Sale? Y pues sin más, en este momento me despido. Espero que te encuentres bien. ¿Sale? Hasta luego.